El mensaje de hoy está titulado Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Esta es una de las verdades más grandes, extraordinarias que la iglesia de Corinto recibió del apóstol Pablo. Es una verdad importantísima para la iglesia cristiana evangélica. Esta doctrina es fundamental cuando entendemos que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Aquí no estamos hablando de una metáfora, no estamos hablando de una imagen, estamos hablando de una verdad espiritual. El apóstol Pablo va a poner ejemplos físicos para entender esa verdad espiritual. Tan importante es esta doctrina, esta enseñanza, que después de que murieron los 12 apóstoles, la iglesia lamentablemente comenzó a desviarse respecto de esta doctrina. Ya en el segundo siglo, tercer siglo, cuarto siglo, los obispos de la iglesia de Roma comenzaron a decir que la primera cabeza visible de la iglesia aquí en la tierra había sido Pedro. Mis queridos hermanos, por ninguna parte dice eso la Escritura. Es una falsedad. Pero así lo enseñaron y comenzaron a anunciar que también los obispos que le habían sucedido a Pedro, la primera cabeza visible, ellos se constituían también en la cabeza visible de la iglesia aquí en la tierra. Los papas. Cada uno de ellos, cuando le llegaba su turno, moría el anterior, decía, ahora quien es la cabeza visible de la iglesia aquí en la tierra es el Papa fulano de tal. Gregorio I, Gregorio III, V, VI, VII, VIII. Una falsedad terrible. Un engaño, una mentira, una falsa enseñanza que se mantiene hasta el día de hoy. Pero lo peligroso es que dentro de la iglesia evangélica, la iglesia que volvió a la Escritura, al modelo del Nuevo Testamento, que volvió a los evangelios, a la doctrina descrita y dada una vez a los santos, como dice Judas 3. También ha corrido el riesgo de creer que algunos pastores, en cualquier época y recientemente también, se pueden constituir como una cabeza visible, ya no de la Iglesia Católica Romana, sino de la Iglesia Evangélica Protestante. Mis queridos hermanos y hermanas, no hay tal cosa. La única cabeza de la iglesia es Jesucristo, nuestro Señor. Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Y esa es la primera verdad que vamos a ver hoy. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y aunque vamos a ver dos pasajes fuera de 1 Corintios 12, explicaremos después prácticamente casi 15 versículos de 1 Corintios 12. Veamos Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aquí el lenguaje es sencillo, claro, literal. No hay ninguna posibilidad de interpretación alegórica, simbólica. Está diciendo una verdad espiritual. En Efesios 5:23, en la segunda parte, dice así: Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Pasaje que dice claramente esa verdad. Tampoco da lugar a una interpretación
metafórica, de alguna analogía. Está diciendo sencillamente esa verdad. Si nosotros entendemos esa verdad espiritual, tendremos paz, confianza, gozo y alegría como parte de la iglesia, cuerpo de Cristo, sabiendo que si Cristo es nuestra cabeza, Él se encargará, como lo miraremos más adelante en detalle, de instruir, guiar, alimentar, sustentar, proteger, dirigir, fortalecer a su iglesia hasta el fin del mundo, hasta que Cristo venga de nuevo y se pueda cumplir y consumar la unión eterna de Cristo y la iglesia allá en los cielos para siempre. Pero también es una verdad maravillosa entender que si Cristo es la cabeza, entonces el cuerpo recibe el sustento, recibe la vida espiritual, recibe el poder espiritual, recibe la instrucción espiritual de Cristo. Por eso que cuando la iglesia del Señor aquí en la tierra se ha desviado, un sector de la iglesia, el Señor que es cabeza de la iglesia siempre, a su iglesia verdadera, que la conforman todos y aquellos que han confesado a Jesucristo como su Señor y su Salvador personal, aquellos que le han creído como su Redentor. Cuando se trata de desviar, el Señor la regresa, la restaura. Y por eso es que la iglesia está viva hoy, después de 2000 años de persecución, ataque, confusiones doctrinales. La iglesia todavía está hoy en la iglesia en medio de un mundo malo, en medio de un mundo pecador, en medio de los ataques del diablo, en medio de persecuciones. La iglesia sigue estando sustentada por Cristo porque Él es la cabeza. Por eso Cristo como cabeza cuida a su cuerpo. En Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo sí hace una analogía entre el matrimonio físico y la unión de Cristo como cabeza y la iglesia como su cuerpo. Y dice que así como Cristo amó a la iglesia, así como Cristo la sustentó, la sustenta, la cuida, así también el hombre, el esposo, debe de cuidar, sustentar a su mujer. Pero la enseñanza principal ahí no es el matrimonio. Ahí la enseñanza principal es la unión espiritual de la iglesia y de Cristo Jesús. Cristo como cabeza da instrucciones a su iglesia. Es cierto que la iglesia visible aquí en la tierra, el Señor ha puesto hombres y mujeres, siervos y siervas, que puedan dirigirla, que puedan presidir parte de los dones que vimos en 1 Corintios 12, en la predicación anterior. Unos dirigen, otros administran, otros ayudan, dice Romanos 12. Es verdad, pero quien realmente dirige en última instancia a la iglesia es Cristo. Por eso es que la iglesia no se va a perder. Por eso es que la verdadera iglesia no se va a destruir. Por eso es que la iglesia, en medio de las luchas y las pruebas, permanecerá para siempre. Esa es nuestra confianza. Esa es nuestra alegría. Usted como parte del cuerpo de Cristo, la iglesia, debe tener esa paz, esa tranquilidad de que, como dice uno de los salmos, que aunque la tierra se conmueva y los montes se traspasen al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y los montes tiemblen a causa de su braveza, aunque todo eso aconteciera, la iglesia del Señor permanecerá hasta el fin. No será destruida. ¿Por qué? Porque Cristo, siendo la cabeza, la mantiene con vida y con fortaleza. La iglesia es el objeto del amor de Cristo Jesús, pero es un amor incondicional, es un amor eterno.
Cristo, dice, amó a la iglesia. Y dice que la amó, la escogió para santificarla, para purificarla, para lavarla, para que Él la presente sin mancha y sin arruga. Por eso no debemos tener preocupación en última instancia de lo que pueda estar aconteciendo en las iglesias locales que forman parte del cuerpo de Cristo. No. Porque cuando los hombres se comienzan a enseñorear de la iglesia, cuando comienzan a apacentarla como que si no fuera la grey del Señor, sino la grey de ellos, entonces el Señor mueve, quita y hace que su iglesia continúe en la verdad, en la rectitud, en la palabra del Señor. La iglesia ha sufrido mucha persecución desde su fundación. La iglesia ha sufrido ataques internos y externos para desviarla, destruirla, desaparecerla, aniquilarla, para diluirla, pero no han podido. ¿Por qué? Porque Cristo, siendo la cabeza, dijo esta palabra profética verdadera. Sobre esta roca, hablando de sí mismo, porque la roca es Cristo, dice la Biblia, no hay otra roca. La roca es Cristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y dice, y ni las puertas del Hades, el infierno de muerte, podrán prevalecer contra ella. Ni el diablo, ni el mundo, ni los hombres podrán desviar a la iglesia de la dirección que Cristo, la cabeza, le ha dado. La iglesia está viva porque Cristo está vivo. La iglesia tiene el poder porque Cristo tiene poder. Y los que se desvían y los que estorban, el Señor los hace a un lado y pone a quienes Él quiere, como siempre lo ha hecho, aún con el pueblo de Israel lo hizo. Y lo ha hecho con la iglesia, dirigiéndola para que cumpla la misión para la cual ha sido dejada. La segunda verdad que encontramos en el texto es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Hermanos, miren, esa verdad es poderosa, es maravillosa. Debiera uno de estar agradecido todos los días de nuestra vida por formar parte del cuerpo de Cristo. Cuando entendemos esa verdad, lo que está diciendo es que Cristo no quiere vivir como cabeza sin cuerpo. Él no quiere reinar solo. Él ha decidido reinar con su iglesia, su cuerpo, para siempre. Lo que quiere decir es que Cristo necesita y quiere, así lo diseñó, a la iglesia. Cristo, oiga bien lo que voy a decir. Cristo no quiere, no puede vivir sin su iglesia, porque Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. ¿Acaso no es maravilloso eso? Eso no lo merecemos nosotros. Eso no lo decidimos nosotros. Eso lo decidió nuestro Dios y Padre en Cristo Jesús. Él así quiso. Y eso es maravilloso. Porque entonces Cristo y la iglesia no es una cuestión de instituciones, reglas, normas, denominaciones, cuestiones organizacionales. Todo eso ayuda, por supuesto, para tener cierta administración y dirección. Pero eso no es en esencia la iglesia. En esencia la iglesia es el cuerpo de Cristo, el cuerpo espiritual. Por eso es que todos los que formamos parte de esa iglesia, de ese cuerpo, seremos transformados con cuerpos glorificados y nos uniremos con Él para siempre. Hermanos, ese es un gran privilegio. Oiga bien, que ni siquiera los ángeles santos que no pecaron ni desobedecieron y que permanecen con el Señor, tendrán ese privilegio. Ellos no formarán parte, ni forman parte del cuerpo de Cristo. Solo la iglesia. La iglesia formada por pecadores arrepentidos.
La iglesia formada por hombres y mujeres que nacimos en pecado, pero Dios tuvo misericordia, nos salvó, nos transformó, por el Espíritu Santo nos incorporó con el bautismo corporativo, así lo explica Romanos también, capítulo 4, 5 y 6, por el bautismo. Fuimos incorporados, un bautismo espiritual, además del bautismo en agua, que da evidencia de esa verdad espiritual. Fuimos incorporados a ese cuerpo. Entonces, cuando la iglesia se una con Cristo para siempre en la eternidad, los ángeles alabarán a Dios, alabarán a Cristo, pero no formarán parte de esa unión eterna. Por eso ustedes y yo tenemos un enorme privilegio. Tenemos una grande bendición. Somos el cuerpo de Cristo. Hermanos, la vida no la da el conocimiento, la vida no la dan las jerarquías, la vida no la dan las prácticas religiosas. Todo eso se decae, se arruina, termina. Lo que sigue dando vida a la iglesia es precisamente Cristo. A Él nos debemos, Él nos salvó, de Él estamos enamorados nosotros, Cristo nos transformó. El grave error, la grande equivocación de la iglesia medieval, de la iglesia romana, es haber creído que las cosas externas, las jerarquías, avejentadas por cierto, que las estructuras, eso era la iglesia. Y que el Papa era la cabeza de la iglesia. Eso la hace una iglesia apóstata. Eso la hace una iglesia falsa. La iglesia verdadera es la que depende de Cristo Jesús. La iglesia verdadera es la que tiene a Cristo como cabeza. Respeta autoridades administrativas y espirituales de acuerdo a los dones que Dios deja, por supuesto. Pero eso no sustituye en la autoridad espiritual y la vida espiritual de la cual es sustentada la iglesia por medio de Cristo. Ustedes y yo tenemos la vida de Dios, la vida nueva, por Cristo Jesús. Eso no nos lo dio la doctrina. La doctrina es importante cuando ya somos salvos, pero nadie es salvo por la doctrina. ¿Entendemos eso? Nadie es salvo por asistir a un lugar donde se reúnen, que se puede llamar santuario o templo. Nadie es salvo por eso. Entonces, la iglesia, como cuerpo, espiritualmente permanece unida a la cabeza. Aunque visiblemente hombres y mujeres en disensiones y divisiones quieran dividir y quieran provocar problemas, la verdadera iglesia siempre está unida por el Espíritu, espiritualmente a Cristo. Por eso es que la iglesia no morirá, la iglesia no se desvanecerá, la iglesia no terminará en derrota. La iglesia como cuerpo depende de las instrucciones de Cristo. La iglesia como cuerpo es salvada por Cristo. La iglesia está en sujeción a Cristo. Y es ahí donde el apóstol Pablo empieza a dar ejemplos con el cuerpo físico para entender un poco mejor la verdad maravillosa de que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Y comienza a explicar el cuerpo físico, que por cierto es una creación maravillosa de Dios. Se le ha llamado la corona de la creación, porque fue hecha a imagen y semejanza de Dios. Así fue creada, a imagen y semejanza de Dios. Y cuando habla del cuerpo físico, empieza a explicar la verdad número 3 que enseñamos ahora. Cómo está formada la iglesia, el cuerpo de Cristo. Al mismo tiempo que va a ir enseñando las verdades espirituales, va a ir explicando cómo funciona a grandes rasgos este cuerpo físico. Y lo primero que va a decir es que un cuerpo no puede vivir sin cabeza. Imposible. Puede estar bien
el cuerpo, pero si no tiene cabeza está muerto. Es decir, bien en el sentido que puede tener forma, que no puede estar descompuesto todavía, pero un cuerpo sin cabeza inmediatamente pierde la vida. Cualquier parte del cuerpo físico casi que puede ser sustituida. Hay reemplazos de rodilla, hay reemplazos de cadera, hay reemplazos de corazón, hay reemplazos de riñón, y la persona pues sigue siendo la misma, solo con un riñón de otra persona, pero sigue siendo la misma persona. Hay reemplazo de huesos, de órganos. Incluso la sangre se puede transfundir. Alguien que tiene poca sangre y puede ser sustituida esa sangre. Pero a nadie se le puede cambiar la cabeza y el cerebro. Y no van a poder hacerlo, porque si a usted, supongamos que, como la ciencia ficción ha dicho, que un día se podrá cambiar el cerebro enfermo por un cerebro nuevo. Bueno, al final es ciencia ficción, pero digamos que se pudiera. Le pondrán un cerebro que no pertenece a usted y usted no va a ser usted. Será otra persona diferente con un cuerpo diferente. Eso no puede ser, eso no sucede, ni va a suceder. La cabeza es insustituible. Por eso dice Pablo, ustedes como cuerpo, dirigidos por la cabeza de Cristo, comprendan que Cristo eligió, diseñó el cuerpo que está formado por muchos miembros. Y cada uno de esos miembros tiene una función. Cada uno de esos miembros fue colocado exactamente en el lugar donde debería de estar. Por eso es que el cuerpo sano, físicamente hablando, es cuando tiene un equilibrio perfecto y todos los órganos funcionan en colaboración con todos los otros de acuerdo a las instrucciones de la cabeza. Ese cuerpo está sano. Pero cuando un cuerpo se enferma es porque uno de sus órganos, de sus estructuras, de sus huesos o de sus sistemas está funcionando no en perfecta armonía porque ha sufrido un deterioro, entonces el cuerpo está enfermo. Pablo dice, las manos tienen una función, el ojo tiene la función de ver, el oído tiene la función de oír, el pie tiene una función, todos tienen una función. Y así como en el cuerpo físico hay pequeños órganos o grandes que pareciera ser que su función no es como muy importante o como muy visible, tienen su función y nadie y ninguno de esos órganos se debe sentir mal o se siente mal por decir, yo hubiera querido ser mejor brazo en lugar de ser oreja. Porque sabemos que el oído con el que oímos es interno, la oreja es externa para captar un poco mejor el sonido, así está diseñada. Aunque algunos no saben exactamente para qué sirve el lóbulo, la parte de abajo de la oreja. Algunos dicen que lo han descubierto y es para jalarle las orejas a los pequeños, para no agarrarlo de los cabellos. ¿Para qué sirve el lóbulo de la oreja? Algunos dicen, bueno, para ponerle un arete, dicen las hermanas, ¿verdad? Algunos dicen, no, es para encuadrar mejor el rostro, para que sea más simétrico. Y puede ser, pero tiene una función. Tiene una función. Pareciera que no, pero sí la tiene. Conservar la temperatura de la parte de toda la oreja. Podría ser una de ellas. Como dicen algunos, para dar esa simetría al cuerpo. En ese sentido,
Nosotros que somos seres racionales podemos ver la diferencia. Por ejemplo, un animal con las orejas muy grandes, como el conejo, como el burro, pues no es muy simétrico, por eso son feos. Las orejas muy grandes. Normalmente el ser humano es simétrico en todo. En todo. Sus manos, sus ojos, sus oídos, sus pies son más o menos simétricos. Todo miembro tiene una función dentro del cuerpo de Cristo también. Dice 1 Corintios 12, 20. Todos los miembros, esa es la verdad y leemos el versículo, todos los miembros de la iglesia, son muchos pero un solo cuerpo. Pero ahora dice, son muchos los miembros del cuerpo de Cristo, pero el cuerpo es uno solo, el cuerpo de Cristo. Y dice en el versículo 20, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y miembros con una función específica, especial de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Ya va a dar algunos ejemplos más adelante el apóstol Pablo. 1 Corintios 12, 18 dice así. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Está en el lugar exacto cada uno de los miembros. Con el don y el talento que Dios le ha dado a usted y a mí, estamos en el lugar que Él quiso, no nosotros. Y ahí debemos de funcionar. Así como los miembros que tenemos en nuestro cuerpo físico están en el lugar que Él quiso y funcionan bien, así debe funcionar la iglesia. La iglesia como cuerpo no existiría si todos fuéramos un solo miembro. 1 Corintios 12, 19. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? El concepto de cuerpo es varios miembros que forman uno solo, que funciona con un solo propósito, con un solo fin. Y va Pablo diciendo de manera retórica, ¿y si todos fuéramos ojos? Si en lo físico un niño naciera siendo ojo, los padres se morirían del susto al verlo. Si naciera una gran oreja, tal vez lo amarían también, pero sería fenómeno. No, dice Pablo, no, en el cuerpo de Cristo no hay fenómenos. En el cuerpo de Cristo hay varios miembros. En el cuerpo de Cristo no solo tenemos un oído, un ojo, un brazo, una pierna, un sistema. No, tenemos varios, pero todos en función de un propósito bajo la dirección de la cabeza, que en este caso es Cristo Jesús. Gloria a Dios. Primera de Corintios 12, 21. Ni el ojo puede decir a la mano, mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, pies, no tengo necesidad de vosotros. ¡Qué error! ¡Qué grave error! Mis queridos hermanos, cuando uno se lastima un dedo del pie, ¡ah, qué dolor! Y hasta en el mismo lenguaje, cuando uno lo explica, da a entender que uno es un cuerpo, porque uno dice, ay, tengo dolor. No dice, el dedo tiene un dolor. ¿Verdad que no dice así? Hermano, fíjese que el dedo tiene dolor. No dice, no, tengo dolor, hermano. Mi dedito, dice, hermano, mi dedito me está doliendo. Y sabe, cuando el dedo, si usted se tropieza o algo le molesta en el pie, si una espina se le introdujera, ¿qué hace el cuerpo? La cabeza inmediatamente percibe el dolor y en el acto todo el cuerpo se inclina. Fíjese pues, se inclina o se agacha, las manos
comienzan a ver exactamente qué le pasó al dedito. Entonces ahí está cerebro, piernas, columna, espalda, cuerpo agachándose, el ojo viendo y los dedos tocando o viendo cómo sacar la espinita del dedo. Todos somos miembros de un cuerpo. El dedito es miembro de un cuerpo. Pablo dice, no necesitamos, no podemos vivir separados. Físicamente también es cierto y espiritualmente también es cierto. Primera de Corintios 12:21. Leamos ahora el 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Versículo 22 habla entonces a los miembros de la iglesia. Miren, hermanos, ya les he declarado esta gran verdad espiritual. Cristo es la cabeza y usted es el cuerpo, formado por los miembros que ustedes son. Pero ninguno se sienta menospreciado, ninguno se sienta como débil, porque aquellos que aparentemente son como más sencillos, como más débiles, son los más necesarios. La fuerza normalmente se hace con piernas, brazos, hombros, espalda, pero hay algunos que parecen ser más débiles, como por los que están dentro, por ejemplo, de toda nuestra cavidad abdominal, los sistemas que parecieran ser más débiles o sencillos son más necesarios que los otros. Por ejemplo, es más fácil, en lo físico, en lo espiritual no acontece eso, pero en lo físico es más fácil vivir sin 2 dedos, que por algún accidente alguien no tenga 2 dedos, que pensar vivir sin el hígado completo es la muerte, por ejemplo, ¿verdad? Sería imposible. Entonces dice, no, todos los miembros tienen esa posibilidad de ser útiles, o la realidad de ser útiles. Parecen débiles, pero son los más necesarios. Uno de los más necesarios que parecen débiles son nuestros pies, tan necesarios, pero a veces no los cuidamos, no les ponemos mucha atención, aunque sí los cubrimos, les ponemos sus zapatos, pero son tan importantes. Son ejemplos que el apóstol Pablo está diciendo en ese sentido. Dice que los miembros también que parecen menos dignos son los que Dios viste más dignamente. 1 Corintios 12:23. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros somos menos decorosos, se tratan con más decoro. Por eso es, otra vez, a los pies se les compran zapatos bonitos para vestirles con decoro. Normalmente cuando las mujeres o los hombres se miran sus pies, no mucho les gustan sus pies. Dice, estos parecen de picapiedra, dice. Estos parecen tamalitos, dice. Estos parecen que... Así, no les gustan sus pies, pero son tan útiles. Entonces dice, a esos los cubrimos, los ponemos, les ponemos con decoro. Es lo que quiere decir el apóstol Pablo. También Dios da más honor a los miembros que les falta honor. 1 Corintios 12:24. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Hay algunos órganos o miembros del cuerpo que no necesitan nada de adorno porque por sí mismos tienen decoro. Entonces no hay necesidad. Otros sí necesitan. Dios da un equilibrio. Nadie está de más. Dios siempre compensa. Dios siempre da lo que necesita al que aparentemente le falta. Por eso no hay desaveniencia dentro del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:25. No debe de haber. Dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros.
Ahora uno recuerda todas aquellas instrucciones del apóstol Pablo hacia la iglesia. Les dice, ámense unos a otros, oren unos por otros, perdónense unos con otros, tolérense, dice, unos con otros, ayuden, sopórtense unos a otros, sí, porque son miembros del mismo cuerpo y es el cuerpo de Cristo. Ustedes son el cuerpo de Cristo, así que deben dar el ejemplo en trabajar, unirse, respetarse, amarse, tolerarse, perdonarse. Porque ustedes necesitan vivir como miembros unidos por el cuerpo. El Señor diseñó de tal manera que si un miembro recibe honor, todos se alegran, y si un miembro se duele, los demás se duelen también. 1 Corintios 12, 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. No hay división en el cuerpo físico. Si yo estoy contento porque he obtenido algo usando las facultades mentales, físicas, destrezas, todo yo estoy contento. No puede estar contento el cerebro y el hígado enojado. No, o estoy todo enojado o estoy todo contento. Pero en lo espiritual, dice, debe de haber gozo y debe de haber también dolor cuando hay dolor en los miembros de la iglesia, cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Verdad maravillosa. Ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. La implicación espiritual, la implicación de esa verdad maravillosa, no son solo los privilegios que hemos mencionado. Al principio, Cristo sustenta, cuida, da instrucciones, mantiene la vida, la fuerza, santifica, purifica, ama a la iglesia, su cuerpo. Sino que también tiene implicaciones de que Cristo ha dejado a la iglesia aquí su cuerpo para que lleve a cabo la obra o continúe la obra que el Señor Jesucristo inició en la tierra cuando estaba físicamente acá. Es la iglesia la que debe de continuar, ser las manos de Cristo, los pies de Cristo, la boca de Cristo que anuncia el Evangelio. La iglesia es la encargada de anunciar, transmitir, enseñar, explicar, anunciar, proclamar, evangelizar, decir la palabra de Dios. Es la iglesia, el cuerpo de Cristo, que continúa con la misión del Señor aquí en la tierra. La iglesia, es la iglesia la que evangeliza así como Cristo evangelizó. Es la iglesia la que predica así como Cristo predicó. Es la iglesia que ora por los necesitados como Cristo oró por los necesitados. Es la iglesia la que echa fuera demonios así como Cristo echó fuera demonios cuando vivió en su ministerio terrenal. Es la iglesia la que es la luz del mundo, así como Cristo es la luz del mundo. La iglesia es luz del mundo. Es la sal de la tierra. Cristo encomienda a la iglesia y no tiene otro plan. No hay un plan B. El plan A es que su iglesia, su cuerpo, continúe y termine la misión que Él comenzó aquí en la tierra. Y eso es un gran privilegio y una gran responsabilidad. Hermanos y hermanas, sintámonos dichosos. No nos sustentaremos en nuestras propias fuerzas. Seguiremos adelante, seguiremos cumpliendo la misión porque Él nos da la fuerza, Él nos da el sustento, nos da la vida, nos da de su espíritu, nos da de su poder, nos alimenta, nos cuida, nos protege. Pero eso sí, llevemos a cabo la obra porque no hay otra opción.
Los ángeles no vendrán a testificar, ni a evangelizar, ni a discipular. La iglesia, cuerpo de Cristo, lo debe de hacer. Lo tenemos que hacer. Y eso todos y cada uno, de acuerdo al lugar que nos ha colocado. Aunque en general, como cuerpo, tenemos una misma misión. Ir y predicar este evangelio a toda criatura. Y de hacer discípulos a todas las naciones. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea y toda Samaria, y hasta lo último de la tierra. Mis hermanos, grande es esa verdad. Luego pasa a decir el apóstol Pablo algunos ejemplos de cómo podemos servir como miembros en función de la misión del cuerpo por instrucciones de la cabeza que es Cristo. 1 Corintios 12, 28 al 30. Y algunos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, enviados a predicar el evangelio donde no se ha predicado, a fundar iglesias donde no hay. Luego profetas. Aquí está poniendo algunos ejemplos, porque ya vimos que en 1 Corintios 12 habla de los dones espirituales de poder. Y ya recordamos que en Romanos 12 habla de los dones de servicio. Entonces él toma algunos ejemplos. Dice, miren, así ustedes como miembros y cuerpo, algunos Dios puso apóstoles, otros profetas que anuncian el mensaje de Dios. A los terceros maestros, que son los que enseñan la doctrina. Luego los que hacen milagros. Hablamos del don de milagros en la predicación anterior. Después a los que sanan, los que tienen los dones de sanidades. Los que ayudan, los que tienen esa disposición inmediata de ayudar en todo lo que pueden. Los que administran, los que dirigen, los que presiden, son también dones y talentos. Son colocados como miembros dentro del cuerpo para hacer esa función. Ahora toma algunos dones ministeriales, sobrenaturales, más bien dicho, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. Pero todos formamos el cuerpo de Cristo. Cumplamos con el privilegio y la responsabilidad que Dios nos ha dado como el cuerpo de Él. Y sintámonos fortalecidos, nunca debilitados, porque la cabeza que es Cristo siempre nos sustentará, siempre nos dará la vida, la fuerza. Y la iglesia, ni uno de los que forman la iglesia verdadera se perderá. Dios no va a sacar un miembro del cuerpo, entonces mutilaría su cuerpo. Y el cuerpo de Cristo no es mutilado ni será mutilado. Más bien será presentada la iglesia como su cuerpo perfecta, sin mancha, sin arruga, completa, bella, hermosa, para que cuando Él venga se pueda consumar, se pueda completar la unión perfecta que ya existe espiritualmente. La unión entre Cristo y la iglesia para siempre. Será hermoso ese día cuando la iglesia sea arrebatada, cuando Cristo venga por su iglesia y reinemos con Él para siempre. Maravilloso. Los ángeles harán fiesta, darán gloria a Dios, pero no serán parte de esa unión. Por supuesto, no tienen envidia, gracias a Dios. Los ángeles no tienen envidia, entonces se gozarán. Pero nosotros tenemos el más grande privilegio aún que los ángeles. Y eso se lo debemos a Cristo, que nos salvó y nos perdonó todos nuestros pecados y nos hizo nuevas criaturas y parte de su iglesia, su cuerpo. Pónganse de pie. Gloria a Dios. Vamos a orar un momentito. Bendito Dios y Padre, te adoramos, Señor. Te alabamos, Señor Jesucristo. Bendito seas por siempre, porque así quisiste. Fue tu gracia, fue tu misericordia, sacarnos del mundo, perdonar nuestros pecados, incorporarnos a tu iglesia, a tu cuerpo. Señor, allí nos tienes, dando vida, sustento, protección, amor, cuidado, santidad, fortaleza. Señor,
Gracias porque somos parte de tu iglesia, que en el infierno de muerte, ni Satanás con todos sus demonios, ni el mundo y su corrupción, ni el pecado podrán derrotar ni vencer a la iglesia. La iglesia terminará gloriosa, victoriosa. Ahí estaremos, Señor. Mientras tanto, te pedimos que nos sigas ayudando. Señor, tenemos paz porque tú eres el dueño de la iglesia en la tierra. Eres el dueño de cada iglesia aquí en la tierra. Tú no tienes otra cabeza aquí en la iglesia del mundo. Eres tú, Señor. Y la dirigirás, Señor, y la mantendrás. Señor, que podamos cumplir entonces con la misión que nos has dejado. Por favor, aquí estamos. Llénanos de tu poder, llénanos de tu gracia, llénanos de tu amor y de tu bendición. Aquí estamos, Señor. Humanamente no lo merecemos. Nada, Señor, de lo que nos has dado. Gracias. Solo a ti se te ocurrió santamente y maravillosamente que tu iglesia fuera formada por pecadores arrepentidos, hombres y mujeres, y que llegase a ser santa y pura. Bendito sea tu nombre. Dependemos completamente de ti en todas las áreas de nuestra vida. Susténtanos. Ayúdanos. Ahora sabemos que terminaremos nuestra carrera con gozo. Ahora sabemos, Señor, que la victoria es nuestra. Nada ni nadie nos podrá separar de tu amor y de la unión perfecta contigo. Te amamos. Como iglesia aquí en la tierra tenemos sufrimientos, tenemos pruebas, tenemos dificultades, sí, Señor, pero tú nos ayudas. Has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Has prometido, Señor, estar con nosotros en el día de la angustia, en el día de la aflicción, en el día de la prueba. Has prometido, Señor, acompañarnos siempre en medio del valle de sombra de muerte, en medio de la enfermedad, de la persecución, de las pruebas económicas. Tú estás con nosotros. Hoy rendimos a ti toda la gloria, toda la honra y todo el poder. Pero también en humildad venimos a pedir, Señor, que por favor suplas las necesidades de tu iglesia. Tú mismo nos dijiste que pidiéramos. Todo el que pide recibe. Todo el que busca encuentra. Hoy queremos pedirte por aquellos hermanos y hermanas, todos miembros de tu cuerpo, que están pasando por pruebas, por dificultades. Señor, hay enfermedad, puede haber escasez, problemas de toda índole. Hoy venimos ante ti. Vengo a ti, Señor, ante ti. Vengo a pedirte que renueve nuestras fuerzas. Susténtanos, Señor. Auxílianos. De la prueba en que estamos, sácanos, Señor. Queremos seguir cumpliendo con la misión del testimonio. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Traemos ante ti las cargas. Traemos ante ti los problemas, Señor. Echamos nuestras cargas sobre ti. Echamos sobre ti toda ansiedad y toda preocupación, porque tú tienes cuidado de nosotros. Eche su carga sobre el Señor. Eche su ansiedad sobre Él. No tema. Él es nuestra cabeza y nosotros somos su cuerpo. Padre, hemos echado nuestras cargas sobre ti.
hemos puesto delante de ti nuestras necesidades, preocupaciones y peticiones. Gracias, porque estamos tan unidos espiritualmente que cuando tú sabes de la necesidad de tu iglesia, de tu cuerpo, inmediatamente das instrucciones como cabeza para renovar, fortalecer y suplir la necesidad de tu iglesia, tu cuerpo. Y si has traído algún hombre, alguna mujer, alguna persona que no es salva, Espíritu Santo, sálvala. Te lo pedimos con todo nuestro corazón.